Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a una nueva edición de Ciudad Viva en esta mañana maravillosa, soleado, donde no se ve una nube por ningún lado, donde todos nos levantamos preguntándonos ¿para qué quiere un pasaporte uruguayo un ruso? Pero bueno, son cosas que se están viendo justamente, ¿no? ¿Por qué tienen tanta avidez de pasaportes, de pasaportes uruguayos medios truchos? ¿Y por qué en Rusia no dan pasaporte? Sí. Yo iba a empezar por otro tema, Marce. ¿Me vas a dejar? Y vos me vas a dejar. Yo te voy a dejar porque hoy es el cumpleaños de Peñarol. Sí, hoy es el cumpleaños de señor. Peñarol. Vos sos mi vida. Del barrio. Exacto. No, Feliz el club. cumpleaños. Y del barrio también. Ayer de noche ya nos despertaron los fuegos artificiales, como pasa también la madrugada del 14 de mayo. Felicitaciones a todo el pueblo Mirasol, uno de los equipos con mayor historia del fútbol mundial. Así que Pero yo pensé que era de Wanderers. yo soy de Wanderers. Yo soy de Wanderers, pero muy ¿Recién admiradora. se da cuenta usted que tiene 12 millones de cuadros, Tania Tavares? Me vine vestida para la ocasión, para el homenaje a uno de los clubes que realmente nos ha regalado a la mitad de los uruguayos un montón de alegrías. ¿Por qué? ¿Usted no celebra cuando gana un cuadro uruguayo? Es lo más mínimo, que se coman 4, con respeto, ¿no? Pero si sale campeón de la Libertad, ¿qué prefiere? ¿Gane un argentino? Sí. ¿Un brasilero? ¿Cuál? ¿River? ¿Se va a ser Independiente del Valle? River. Boca no me cae muy bien. Me tocó el corazón, Boca sí me... Perdóneme, pero... Disculpe, maestro, pero está. Sí. Yo Felicitaciones. estoy de acuerdo con José, ¿no? ¿En serio? Sí. Yo, si juega Nacional una final de una Libertadores, prefiero que la pierda y no que la gane. Así lo quiero. Tampoco Sincero. voy a festejar, a salir a festejar los goles ni a festejar por 18 de julio por Independiente del Valle o el rival que Claro, tenga Liga de Nacional Loja. en su momento. No, a lo sumo no me importará mucho, pero ¿Para qué mierda? sí. Más todavía que la estadística de la Libertadores, por ejemplo, estamos un poquito más adelante, que voy a festejar. Al cáncer no, Ay, por qué favor. bueno, qué lindo. Vengan Ay, así de la mano, llega. vamos juntos. No importa nada. No, somos mejores personas los hinchas de cuadros chicos. porque a mí no se me ocurre. Yo creo que Y se esfuerza por hay que River. terminar con el doble discurso en la sociedad de que no, cuando juega un uruguayo, Ojo, pará, hay gente que lo piensa de esa manera, como por ejemplo el expresidente nacional Ricardo Alarcón, me acuerdo Sí. que lo decía. Es un crack, un caballero, cosa que yo no soy. Por eso, capaz que no somos tan caballeros en el deporte, otros. Claro. Ricardo Alarcón, un fenómeno, un crack, Sí, es un tipo que yo particularmente quiero mucho, siendo hincha de Peñarol, que eso además, otra cosa, no importa. Ojalá los presidentes de cada uno de los cuadros que tenemos, de los que somos, sean buena gente, buenas personas, y que los del rival digan, che, qué bien. Qué caballero, sí. Y tiene que ver con lo del pasaporte, porque el pasaporte nuestro debería de ser República Uruguaya del Fútbol, porque somos muy futboleros. O Federación Hay Rusa, gente que no, sé yo qué sé le que va a A ver, dar. el pasaporte de Pilar. De Pilar no sé si dice eso. ¿Qué diría? De San José con Yo sería amor. ese No me hables de mínimo fútbol. porcentaje. Que le da lo mismo, no le importa nada. No, igual preferiría, no sigo el fútbol, no me interesa, no sé si se habrán dado cuenta, No. pero nunca. preferiría que ganara Un uruguayo. un cuadro Y bien. nacional. sí. ¿Ven? Aprendan de la buena gente. Pero confieso que solo sé los cuadros o algo cuando tengo que dar las noticias. Después no. Pero era la forma de traer otra vez lo del Lo justo y pasaporte. necesario, me parece Era- perfecto. Lo del pasaporte, bueno, bien, 131 años, Peñarol está cumpliendo hoy, felicitaciones a todos los carboneros, pero el tema que nos convoca, nos sigue convocando, porque ayer hablamos lo mismo. Ayer hablamos, ayer habló el presidente también, antes de que se conociera finalmente la formalización, y bueno, quedó formalizado con prisión preventiva 30 días el jefe de la custodia del presidente de la República por 3 delitos, ¿no? Asociación para delinquir, tráfico de influencia y suposición de estado civil. La investigación va a continuar, parece que es para saber si está conectado a una organización más grande, que parece que sí, porque hay más personas. Después será otro cantar por qué esos pasaportes, ¿no? Rusos, los rusos querían el pasaporte uruguayo, ¿con qué fin? Pero es una investigación larga, y por lo menos a Astesiano desde el 2018 se le pudo, 2018 digo bien, agosto de 2018, capaz que me perdí ahí, estaría... A mí me parece que es un estaría poquito más bien, acá, pero no importa, más allá digo, no fue algo que... El término profesional sería se le pudo constatar cositas. Flojitos Claro. de papeles. Y que trabajaba además algunas de las cuestiones las hacía desde Torre Ejecutiva. Piso 4, torre ejecutiva. Ahí se realizaban todo tipo de reuniones, charletas, etc. Está Impresionante. raro, ¿no? Sí, está raro. Es como No, está raro, está De cual- Está hasta turbio. las manos. Sí. Porque además, en el caso del tema de la falsificación de los pasaportes, echa un ojo importante a una repartición como
Dirección de Identificación Nacional de Civil, Identificación Civil. vinculado con el caso Marcet, que también hubo problemas justamente de pasaportes, ¿no? Me gustaría destacar la figura de Gabriela Fossati, de la fiscal, que fue tan contundente, tan clara, tan explicativa en su reunión con la prensa, en la que dejó, quiso aclarar algunos puntos que ya había evidentemente escuchado en versiones y que quiso dejar en claro, por ejemplo, que no era un funcionario público, Claro. ni que también que era civil, que no era policía. Pero sobre todo eso de haber podido actuar con absoluta libertad, con transparencia y con las garantías. Y bueno, muy fuerte, muy contundente en cada una de sus declaraciones desde el día anterior, ¿no? Que venía diciendo de que las pruebas eran realmente firmes de la culpabilidad de esta persona y por eso, a pesar de que no era un primario absoluto, era un primario legal, que bueno, 30 días era como algo que el juez atendió, a pesar de esa calidad de primario del indagado, para esta prisión preventiva de 30 días. Y esto aparentemente no termina acá porque justamente la vista fiscal que se conoció ayer, Astesiano hace referencia a otras autoridades del Ministerio del Interior y de Cancillería que aparentemente también estarían involucradas en todas estas maniobras, según lo que dice él, ¿no? Sí. Habla de... Sí, porque reconoció él su participación. Habla de... No, reconoció. Esto está en la vista fiscal, que son escuchas telefónicas que se conocieron, o mensajes de audio que se conocieron. Y ahora mirá que está el 1 ahí, yo soy amigo del 1, yo hablo con el 1 de tal, se nombra al Migraciones, la Oficina de Migraciones, no sé si el 1 es el de la Oficina de Migraciones de otro lado, pero directamente en esos escuchas, en esos audios, se involucran a otras personas. Por eso digo que no sé si esto termina acá. Una o maniobra va a de haber estas más gente características es imposible que la haga una sola persona, más a ese nivel, ¿no? O sea, estamos hablando de una organización. Es muy complejo el asunto. Ayer habló incluso el presidente de la calle Pou en rueda. Que no sale nada bien de parado prensa. todo esto, ¿no? Y no. Pero sobre todo por las declaraciones, porque uno digo, vos, capaz te armaron el tinglado ahí al lado tuyo y no te diste cuenta. No lo viste, pero... Pero declarar lo que le decíamos el otro día, la sorpresa, eso de no tenía antecedentes penales. Sí, lo que tenía varias entradas o anotaciones policiales por distintas indagatorias. Pero la solicitud de formalización de la fiscal de flagrancia, Graciela Fossati, se sostiene que se ha reunido evidencia de alta calidad que permite conectar a Astesiano, jefe de seguridad de la custodia, al presidente, con el grupo de FIS, no indican de quiénes serían, por lo menos a partir del 30 de agosto del 2021. Ese fue mi error. Y ofrecía contactos reales o simulados con funcionarios ubicados en puestos estratégicos. Eso es la investigación que recién, no es que recién está comenzando. A partir de ahora se va a profundizar, pero con Astesiano, por lo menos en estos primeros 30 días en prisión. Es una investigación que tiene aproximadamente un año. Lo que habla también eso que decías vos, Tania, de la reserva con la que se ha hecho, porque evidentemente nadie supo nada hasta ahora. Igual, bueno. la reserva está bien, pero ¿no le llamó la atención la veda a la prensa de poder entrar a una audiencia pública? O sea, es como que las cartas a veces están sobre la mesa, todos tenemos un código, un protocolo de procedimiento en determinadas audiencias que por algo son públicas y luego se dice, bueno, la prensa no puede entrar. Eso fue pedido del juez, me parece. Pedido del juez para preservarla por la presunción de inocencia del indagado. Bueno, vamos a ver si el juez que dijo esto, ese argumento lo utiliza en todos los juicios que aparezcan en su juzgado. Si por la presunción de inocencia hace que todos los juicios no haya público, cosa que estaría contraviniendo las normas. Pero bueno, no es, me parece, un argumento que la presunción de inocencia se preserve la identidad o lo que quiera preservar de parte de uno de los acusados. Porque no se hace, en otros juicios son orales y públicos. Sí. ¿Y por qué este no puede ser público con presencia de prensa o de quien sea? ¿Qué temita, ¿Qué temita? Bueno, decían en rueda de prensa en la calle Pou, ayer en el interior. Nuevamente. Le preguntaban ahí, bueno, qué opina de lo que ocurrió, ¿no? Que, bueno, seguía insistiendo, le llamaba la atención, que él, bueno, desconocía el prontuario de alguna manera o que tuviera antecedentes. Y le pregunta también, ¿quién lo iba a cuidar ahora? Me cuidaré yo, lo dijo el presidente. Sí. Yo qué sé. Bueno, está bravo. los que siguen
ya habían sido denunciados. Los que siguen en la cadena de mando, digamos, de la Guardia Presidencial o de la Seguridad Presidencial, también habían sido acusados. Hoy volvieron a salir sus nombres. Uno que curiosamente se llama, igual que el escritor, Jorge Luis Borges. Ajá. Y ya habían sido denunciados hace un año por propio Gabriel Pereira, que había hecho un informe sobre algunas anotaciones indagatorias que tendrían dentro de la policía algunos de estos que, insisto, integran la Guardia Presidencial. Por eso no sé si sigue para abajo en el escalafón, le quedará alguno. Entonces, si es con ese criterio, que se cuide solo el presidente. No, pero no creo que no, tampoco es una, sea digo, así. es una figura que más allá de la persona, la investidura que tiene, nos representa a todos los quienes habitamos en este país, ¿no? Pero hay que rodearse mejor, ¿no? Pero tenemos hace semanas el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Es algo que nos vulneró a todos de, bueno, ¿y de qué estamos hablando? Es una figura súper importante, el jefe de seguridad de un presidente de la República. No es un tema menor. Y por algo es titular de los portales de la BBC, por ejemplo. Entonces, es un tema a atender y se está dando con la celeridad del caso. Pero me gustaba destacar la figura de la fiscal, la seriedad con la que detalló los errores que ha habido también en la prensa, en el contar una cosa que es muy nueva y que son cosas absolutamente posibles de que sucedan, porque uno trabaja en base a versiones, pero el ser muy clara y específica respecto a qué es lo que está sucediendo en este momento con ese proceso y por qué esta prisión efectiva para las 4 personas que forman parte de esta asociación para por ahora. Bueno, muy bien, es momento de presentarla a ella, que tiene pasaporte uruguayo, no tiene pasaporte ruso, pero le encanta la ensalada rusa, le encanta el vodka. Admiradora del Ruso Pérez, le gustaba cómo cortaba el Ruso Pérez con tanta dulzura, porque hablando de cortar, nos va a decir por dónde tenemos que cortar, si por Petain o por alguna otra, pero para llegar sanos y salvos a nuestro destino. Señoras y señores, con nosotros, Sofía Umbre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿todo bien? ¿Cómo anda, Sofi? Muy bien, muy bien. Me hizo reír lo de Ruso Pérez porque, bueno, se ha comentado que en partidos de fútbol es similar el desempeño a veces, en algunas cosas. Muy bien. Rústica. Metiendo. Bien, Sofi, bien. Son necesarios. Bueno, que a veces sí, bueno, con algunas personalidades que no voy a nombrar, pero que integran ese equipo, a veces es un poco necesario. Bueno, cosas para comentarles en cuanto al tránsito, que es lo que nos trae por aquí. Hubo hace un rato un siniestro bastante importante en la Rambla y Tomás Bazáñez, que estuvo cortando la circulación y complicando un poco el tránsito en sentido hacia el centro. Ese siniestro ya está, prácticamente levantado, si bien quedan algunos trabajos por hacer allí de la policía y también de los inspectores de tránsito, pero bueno, puede ser que siga un poco enlentecida esa zona hacia el centro y también, como estamos viendo en imágenes, en Rambla y Barrada hay un vehículo detenido hacia el centro también, que puede estar enlenteciendo un poquito lo que es la circulación por la Rambla. Así que una ruta que se puede evitar y que se puede tomar otra alternativa es justamente la Rambla, que está en 2 de sus puntos importantes enlentecida en sentido hacia el centro. Por otro lado, bueno, a las 9 de la mañana está previsto que se corte 18 de julio y Herrera y Oves por un trabajo de OCE de urgencia que se va a realizar allí en ese punto, así que también a tenerlo en cuenta, 18 de julio y Julio Herrera y Oves. Hay cortes de tránsito previstos para la jornada de hoy. Bueno, allí estamos viendo en cámara 18 y Julio Herrera y Oves. Entre Julio Herrera y Oves y Río Negro, allí es donde se va a cortar a las 9 de la mañana en sentido hacia el este, como se está viendo en imágenes. Cortes de tránsito que están previstos para la jornada: La Paz entre Rondó y Paraguay, este corte va hasta el 30 de septiembre. Luis Lamas entre Manuel Paola y Marco Bruto hasta las 18:30 y hasta el 29 de septiembre porque se están realizando tareas de poda. Suecia entre Egipto y Bulgaria hasta las 15, también por podas. Es una época en la que se comienzan a realizar bastantes podas. Bueno, se aprovecha el buen clima para hacer eso. Suecia entre Egipto y Bulgaria es hasta el 29 de septiembre. Los Jockey entre Iberia y Gronardo, este es un corte por saneamiento hasta el 29 de septiembre. Y finalmente Pilar Costa entre Luis Valleverres y Manuel Herrera y Oves hasta el 29 de septiembre, un trabajo de saneamiento. Hasta aquí toda la información.
Bueno, muy bien, Sofi, muchísimas gracias por todo. Estábamos esperando que nos dijera algo sobre la calle Moscú, pero estaba mirando que la calle Moscú en Montevideo parece que no existe. Rusia No, sí, pero Rusia sí en el cerro. Cerro. No sé si. Rusia sí. No se llega hasta ahí. Un beso para Sofi. Gracias, Sofi, muchísimas gracias por todo. Nos vemos hasta mañana. Chau, chau. Bueno, muy bien. Vamos a repasar también cómo va a estar el clima para esta jornada. Para hoy, miércoles, se preveía una mínima de 8 grados. A esta hora, Rafa. 12 grados de temperatura a esta hora. Y la máxima, ustedes lo ven aquí en pantalla, será de 20 grados con un cielo despejado. Divino está. Sí, está soleada, está preciosa la mañana. ¿Qué pasa este jueves? El jueves 29 de septiembre, mínima de 5, fresquito el arranque de la jornada, Pilar. 5 grados vamos a tener de mínima, máxima de 19 con cielo nuboso y algo nuboso. Y para el viernes 30, mínima de 8, máxima de 20 con también cielo nuboso y algo nuboso. Viernes, día de la marcha por la diversidad que vamos a estar viendo, disfrutando por la pantalla de TV Ciudad allí en el trabajo de varios de nuestros compañeros. Qué fiestón. Qué fiestón, cómo me gusta, cómo me divierte, me parece bárbaro. Cubrirla varias veces como movilero y la verdad que es una fiesta. Es eso. Color, música, baile, buena onda. La verdad se pasa lindo. Yo me voy a ir a bailonguear a 18 de julio. Me da un poco de impresión cuando la bandera te pasa por encima. La bandera gigante. Ahí como que me falta el aire, dijo. Sí, porque llevarte no va a llevar. Y no porque somos todos grandotes. ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? Sí, lo dijo Maná. Está hablando la bandera de la diversidad. La diversidad la lleva siempre Roberto Acosta. Que Bueno, es no, usted dice el estandarte. Yo digo, Roberto Acosta, ciudadano ilustre además. Ciudadano ilustre de Montevideo. Pero no, llevó la bandera gigante, esa, la del arcoíris que cuando pasa, ¿no? Es lindo ir a contramano haciendo notas y la gente pasa el malón y vos, ping. Está bueno, muy entretenido. Creo que le toca al amigo Diego Martínez en los móviles. Así que se vaya. Morena, creo. Morena, ahí va. También me dice. Morena y Diego Martini. Así que apróntense para ir como el salmón. Lo que es preocupante de ese pasado fue, Josema, usted sabe, tenía mucho pelo. Tenía una cabellera muy frondosa. Sí. Y en una marcha de esas pasó la bandera y se le llevó. En la del todo. 2016, me acuerdo claramente. Se le llevó como todo si el fuera hoy. tejado. Sí, estaba ahí plantado. Pero algo quedó. Es importante además la transmisión. Yo creo que la Casa de TV Ciudad ya desde hace varios años. También los otros canales muestran bastante de lo que es y que no se queden en detalles, ¿no? Porque a veces la gente solo ve una parte, verla toda es importante porque es esa reivindicación de la diversidad, ¿no? Que hacen 30 años había empezado como la marcha del orgullo gay y ahora es como mucho más amplio porque además hemos crecido en la comprensión de lo que es la diversidad, ¿no? Falta mucho. Sí, claro. Falta muchísimo. Hay gente que piensa solamente pero es una fiesta. Yo me acuerdo cuando perdón, Josema, cuando dice, ¿y por qué se tienen que vestir de la manera que se visten? Yo en una entrevista, ¿no? Y dice, ¿y por qué no? Claro. Me decía una de las integrantes de la marcha, de la organización. Y es verdad, podrá chocar, no chocar, pero es la fiesta de que cada uno se pueda expresar libremente y que lo haga de la manera que mejor cree y con alegría, que eso es lo más importante, ¿no? Y así como la Marcha del Silencio, que es una de las más multitudinarias que tenemos en nuestro país, creo que anda ahí, ¿no? Al igual que la del 8M, y algunos piensan y dicen o creen que solamente personas LGBTIQ+ pueden asistir. No, se van familia. Me ha pasado de entrevistar familias y hablar con los padres de chiquitos de, ¿por qué hay que educar justamente en diversidad? Y eso es una linda forma de llevarlo, justamente. Es una fiesta de integración, de libertad, de tolerancia, y eso habla de todos. Sí. Porque si no, si vos excluís a que participe alguna parte de la sociedad, te estás como contradiciendo con los fundamentos de la marcha. Claro. Por suerte, en el canal ha sido bastante variable. Vos has hecho la conducción de las marchas, yo también, y uno aprende que también es una marcha de la diversidad, no solamente la diversidad sexual, sino la diversidad entendida como tal, como eso de disfrutar las diferencias, que hemos sabido también disfrutar en el armado de este programa. Lo que somos distintos es lo que hace que la sumatoria sea una cosa distinta, si no sería una reproducción. Sí, nos enriquece. Exactamente. Esa magia, eso que sucede en la marcha de la diversidad, que van familias
como bien decías vos, que va mucha gente joven y que hay un clima de gozadera. Realmente es impresionante. Y es algo de lo que también nos devuelven ustedes a través de las redes sociales. Y queremos que nos cuenten cómo están viviendo este programa y cómo están viviendo esta semana tan especial para nuestro canal, en la que nos sentimos orgullosos de la forma en que encaramos el vivir esta marcha, con el respeto de la cobertura periodística desde la afuera, pero también metidos allí mismo, casi siempre, si el tiempo acompaña, estamos ahí muy cerca de lo que está sucediendo. Y es un privilegio para nosotros, como lo es también el recibir los mensajes de ustedes a través de nuestras redes sociales, que es una forma de esto también, de estar juntos y aprender de lo que cada uno puede aportar. Ustedes saben que tenemos una cuenta de Twitter que se llama Ciudad Viva, pero también el canal cuenta con redes en Facebook y en Instagram que aparecen siempre en el zócalo del programa y que estamos siempre felices de recibir los comentarios de ustedes. Ya tenemos algunos sobre Peñarol y Nacional. ¿En Hay serio? distintas, No, hay distintas visiones. justo estaba mirando, algunos son muy graciosos. Sin insultar, por favor. La cara mirando a Fernández y a Josema de Pilar, viendo lo poco patriota que está. Pero, Porque Azucena dice, siempre que juega un uruguayo, Pero hay por que hinchar por el supuesto. uruguayo antes que con el extranjero. yo hasta por los jueces. Ay, Están los ay, uruguayos. no. Mentira que nos alegra el rival, que el rival de siempre gane algo. Ah. Son unos Yo ayer divinos, me alegré unos que cracks. golearan a los pingüinos, no lo puedo negar. No sé quiénes son los pingüinos. ¿Los pingüinos? ¿El pingüino debe ser por Peñarol? ¿Qué cumpleaños no? No sé. Yo como no entiendo, no. Después se lo pero explicamos. hubo muchos mensajes y algunos los vamos a ir, bueno. Bueno, muy nada. bien. Bueno, vamos a contar avances del Sí. programa, ¿no? Sí, y sí. hoy comienza, durante 3 días en Montevideo, va a ser la sede del 17º Congreso de Neuropsicología. Es un congreso latinoamericano en el que vienen especialistas, se habla mucho de investigación y también de cómo atender la neuropsicología, para decirlo en pocas palabras, es la relación que tiene el cerebro con la conducta. A veces algunas de las cosas que suceden tienen que ver con procesos neurológicos. Para hablar de esto vamos a estar hablando con el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología, que es uruguayo. Ariel Cuadro va a estar con nosotros dentro de muy poco aquí en estudios y nos va a hablar de cómo se está trabajando en nuestro país esta área de la ciencia. Muy bien. Bien, y vamos a estar hablando de educación enseguida de la pausa, porque estaremos recibiendo a Adrián Arias, presidente de la Asociación Uruguaya de Educación Católica, para ver la contracara de cómo reciben, por lo menos algunos de los colegios privados, esta transformación educativa propuesta por el gobierno. ¿Cómo se están preparando? Algunos de ellos además pidieron aplazar el inicio, que no sea en 2023, algo que en principio no sería llevado por las autoridades, según nos dijo aquí mismo Robert Silva. Pero bueno, vamos a ver cuál es la mirada que tienen parte de los colegios privados a esta propuesta del gobierno. Nuestra productora Andrea Tosquella no nos perdonaría si no felicitáramos a todos los hinchas de Tabaré, que ayer consiguió el ascenso tiene razón. y el año que viene jugará en la Liga de Básquetbol. Es cierto, es cierto, es cierto. ¿Después de cuántos años? No me acuerdo yo. 7, 8 temporadas, creo que Sí, estuvo ahí en- está. en Tabaré, segunda. gran institución, gran. Bueno, hacemos una pausa, ya seguimos con Ciudad Viva. Making sound to come. Turn and turn, staring at the sand in the baking sun. Para seguir profundizando sobre las distintas miradas de la reforma educativa o de la transformación educativa. Esta vez lo vamos a hacer desde el punto de vista de la Asociación de los Colegios Católicos y estamos recibiendo con mucho gusto aquí en estudios a Adrián Arias, director de AUDEC, pero también director general del Colegio Santa María Hermanos Maristas. Muy Un buenos gusto. días y muchas gracias por la invitación. Un placer que esté con nosotros. Bien, ¿qué es la primera lectura que ustedes hacen, que la información que les ha llegado de esta transformación educativa que, se va a empezar a aplicar a partir del año que viene? Bien, nosotros hace casi 20 días atrás habíamos solicitado, junto con la otra asociación que agrupa a los colegios privados no católicos, una reunión con el CODICEN, porque lo que teníamos hasta el momento era solamente la presentación del marco curricular nacional, donde se habían establecido las 10 competencias generales, pero había anuncios que no teníamos todavía demasiados elementos para poder concretar. Ahí se nos anticipó que en las próximas semanas el CODICEN ya tenía un documento borrador para aprobar lo que en definitiva surgió la semana pasada, que eran algunos lineamientos generales de esta transformación educativa. Formalmente, además, ese documento no llegó, fueron los trascendidos de prensa
Pero bueno, en realidad fueron confirmados y reafirmados por el propio presidente del CODICEN. Allí en realidad lo que se establece en principio es esta idea de una educación básica integrada que va desde los 2 años hasta lo que era tercero de ciclo básico. Hasta los 15. Hasta los 15. Hay una intención transformadora de romper con la idea de los 3 ciclos y de pensar todo el ciclo de formación como una sola continuidad, que nos parece bien. Para nosotros como colegios, además, la mayoría tenemos esa misma dinámica, porque en nuestros propios centros educativos conviven inicial, primaria, secundaria, o sea que esta integración de las trayectorias, teniendo elementos que las vayan uniendo, para nosotros nos resulta más natural por la propia naturaleza de los colegios. Entendemos que es un avance que se pueda pensar los ciclos no tan fragmentados por subsistemas, ¿no? Nosotros veníamos teniendo un marco curricular de competencias ya, que fue publicado en el 2016 para educación inicial, de 0 a 6 años. Estaban definidos los perfiles de egreso para tercero y sexto de primaria, pero todo esto como fragmentado. Acá hay una intención de poder tener una mirada de ciclo que no avanza todavía hacia el sector de bachillerato, pero que de alguna manera tiene una mirada global de todo ese ciclo que va desde los 0 o 2 años hasta los 14, 15. Eso lo vemos bien. Después hay como toda una parte que no sabemos, que es en definitiva en qué van a consistir los programas. Hemos tenido un adelanto, sobre todo la afectación se ve más en el ciclo básico, en donde hay algunas asignaturas, en algún caso que cambian de nombre y pasan a ser opcionales, otras que pasan a tener más carga horaria o menos carga horaria, pero igual se mantiene una estructura muy por asignaturas, que no era lo que en un principio se había anticipado. O sea, no hay una gran modificación de la estructura de lo que conocemos hasta ahora del ciclo básico. Lo que sí nos resta es ver cómo se va a estructurar los programas de esas asignaturas, porque hay un anuncio de que eso va acompañado de una metodología más activa, donde se trabaje más por proyectos, donde se trabaje más integrado con otras asignaturas o que haya más interdisciplinariedad. Eso supondría que hubiera más horas de coordinación, porque uno no puede pretender que asignaturas articulen sin que tuvieran más horas de coordinación. Eso no aparece todavía resuelto. Hay un montón de preguntas. Hay preguntas de gestión. Decir, bueno, nosotros ahora tenemos una inspección de inicial y primaria y una inspección de secundaria. ¿Qué va a pasar ahora? Eso que se definió en la LUC, de que hubieran 2 direcciones generales o 3 direcciones generales, ¿eso se va a modificar? ¿Esto implica que haya un cambio en la ley de educación? Bueno, son preguntas que están puestas sobre la mesa y que todavía no las tenemos respuestas. Claro, evidentemente se ha generado mucho ruido en la comunicación, ¿no? Bueno, de sus palabras se desprende que ven con buenos ojos esta especie de transformación educativa. ¿Cómo se va a aplicar? Usted estaba hablando recién un poquito de eso, pero ¿cómo se va a aplicar? ¿Es más fácil aplicarla en colegios más grandes o en más chicos? ¿Hay que esperar a que estén todas las cartas sobre la mesa? ¿Cómo es eso? Claro, en principio lo que es un cambio del nombre del ciclo básico, sí, y no tenemos mucho más elementos con respecto a cómo va a ser esto. Si esto se va a traducir, que es lo que está anunciado, en que el currículum, por ejemplo, de matemática, va a estar diseñado desde los 2 años hasta los 15. Claro. Y que eso va a ser en un proceso que está pensado como un solo trayecto. Eso no lo conocemos todavía. Si eso supone un cambio en las metodologías de enseñar, supone que los docentes se formen para eso, cosa que no está sucediendo. Entonces, los tiempos que se proponen para que en marzo del año que viene estemos iniciando la transformación están sujetos a la hondura y profundidad de los cambios. Si esto simplemente es un cambio donde las direcciones y las inspecciones cambian y vamos hacia un modelo paulatino de mayor transversalidad, es una cosa. Ahora, si ya los programas vienen con propuestas con docentes que tienen que crear todavía sus planificaciones, ¿cuándo lo van a hacer? Nosotros tenemos por trascendido que en el sector público se está previendo, bueno, los programas, según anunció el propio presidente del CODICEN, estarían para mediados de noviembre. Luego tendríamos una etapa en donde se formarían a los directores e inspectores en esos programas. Algunos hablan de que en enero se piensan formar a los docentes. ¿Cuándo van a ser las elecciones de horas para secundaria? Claro. Por lo general nuestros docentes trabajan en el sector público y su mayor cantidad de horas las tienen en el sector público. Entonces, primero van a elegir las horas en febrero y ¿cuándo nosotros vamos a armar los horarios y asignar a los docentes? Todas esas son incertidumbres que están puestas sobre la mesa.
Y para nosotros no. Y creo que también coincide el propio consejo que no. Yo he escuchado también al consejero Gavito diciendo que ellos reconocen que los tiempos no son los que ellos hubieran deseado. Es más, Pero ustedes pidieron aplazar, por lo menos, no sé si para todos o para algunos colegios, porque no estaban dadas las condiciones, porque no conocían en principio, el contenido, siguen sin conocer el contenido de varios. En principio, de cuáles son los contenidos de las disciplinas y cómo van a organizarse, eso no está todavía escrito. Hay equipos de trabajo que lo están llevando adelante, pero publicado no está. ¿Y qué va a hacer en marzo, el 1 de marzo del año que viene? Eso, esa es la pregunta. O sea, ¿Se en abren las principio, puertas? Nosotros somos colegios habilitados por el CODICEN, por la ANEP. O sea, nosotros nos regimos por las mismas normativas que los liceos públicos. Y los colegios estamos en la misma normativa inicial, primaria. Esa es la incertidumbre. Muchos de nuestros colegios ya venían trabajando con metodologías activas, trabajando con campos interdisciplinarios, con horas de coordinación. En esos colegios no habría mayores dificultades porque es como una continuidad que de alguna manera se formaliza con los marcos curriculares nacionales. Pero para otros colegios más pequeños que suponen inversión, más horas de coordinación, en algunos casos va a sugerir, si se pierden horas, la indemnización de horas de los docentes que pierden. Esto nos lleva necesariamente a volver a convocar a los consejos de salarios. Nosotros somos un sector que tenemos que sentarnos con los trabajadores y decir, mira, esto es lo que está sucediendo, qué consecuencias laborales va a tener esto. ¿Ya están hablando con Sintep? Lo que sucede es que al no tener todavía el documento formal, es muy difícil. Nosotros tenemos un diálogo abierto con el Sintep, de hecho en este momento estamos teniendo una mesa para la negociación sobre la regulación del teletrabajo, que somos uno de los grupos que vamos más avanzados en ese sentido. El diálogo con el Sintep es muy abierto. Por otro lado también estamos con todo el proceso con INAU, que es porque nosotros como AUDEC además representamos a la educación no formal. O sea que el diálogo siempre está abierto. No estamos dialogando porque todavía no sabemos puntualmente en qué va esta afectación. El antecedente que tenemos de transformación educativa es en el 2006 y en ese caso nos dieron 2 años para esa implementación, donde se crearon los nuevos bachilleratos, donde se modificó aquello que nosotros teníamos exámenes obligatorios, se sacaron algunas asignaturas, italiano, inglés, italiano, francés. Bueno, eso se nos dio 2 años para poder acompasar esos procesos. Nosotros solicitábamos un tiempo, el CODICEN dijo que lo iba a estudiar, no nos dio todavía una respuesta, pero entendemos que los tiempos son apresurados para una transformación, salvo que lo que se esté transformando no requiera tantas cosas. A propósito, usted mencionaba al Sintep, hablamos con Sergio Somarúa la semana pasada junto con Pilar y que nos decía que lo ideal para ellos, entienden, debería haberse aplicado una experiencia piloto y no una transformación ya de cuajo, como se piensa hacer. ¿Coinciden en eso? Nosotros justo en estos días, empezamos ayer un seminario que termina el día de mañana, estamos compartiendo la experiencia de 4 colegios que están llevando transformaciones educativas que comenzaron en el 2018 y que empezaron con experiencias piloto, o sea, empezaron con lo que nosotros le llamamos prototipos en algunos niveles, en donde vamos gradualmente, año a año, avanzando en esa dinámica. Claro. Obviamente que acá hay una decisión política. Es verdad que hay algunos elementos que son de visión de la política educativa, en esto de pasar de un modelo de subsistemas a un modelo de educación básica integral. Esa es una decisión política que afecta a todo el nivel. Después, con respecto a si esto va a afectar a toda la primaria, toda la inicial o todo el liceo, lo que nosotros tenemos como trascendidos es que va a afectar en principio a los niveles de 4 y 5 en educación inicial, 1º y 2º de primaria, y los primeros 3 años, que ahora serían 7º, 8º y 9º, de la educación básica integral. El viejo ciclo básico. Igual parece un cambio de nombre al día de hoy, ¿no? Porque en realidad ellos se van a seguir rigiendo, por lo menos por ahora, van a por estar en el secundaria, mismo edificio que tenían antes. Nos dicen, los niños de sexto nos dicen, yo que quería pasar a primero y ahora me siguen en 7º. Bueno, en realidad, para la gente que los colegios, la escuela pública que van a pasar al liceo. Claro. Y en realidad le van a llamar 7º. Pero va a convivir con que 7º va a estar con 4º, 5º y 6º, van a haber 2 quintos. Hay como cosas que están como todavía para resolverse, ¿no? Perdón, 2 séptimos que de alguna manera
van a haber algunos que van a estar compartiendo algunas cosas, otros van a estar compartiendo otras. No queda todavía claridad en ese sentido. ¿Hay diálogo en la cortita, así con los chiquilines? Usted lo mencionaba allí al pasar. ¿Qué dicen? ¿Qué le preguntan? Bueno, Che, las ¿qué vamos a hacer el familias, año que viene? claro. Los padres. O sea, Ahí sí, en realidad porque es... imagino, si a nivel de autoridades hay un desconocimiento grande, porque más allá de lo que se plantea, no se baja a tierra concretamente, ¿qué pasa con los alumnos, no? Claro, ellos, en primero está esto, ¿no? Es decir, bueno, hay un cambio que es de... vos estás en un proceso donde querés pasar al liceo y esto es como una cuestión de que te genera como ese Y si sentido. tengo que usar túnica hasta los 15. Claro, O sea, no. porque en realidad en algunos países, por ejemplo en la Argentina, el séptimo estaba incluido dentro de la primaria. Exacto. Entonces, esto es otra cosa. En realidad lo que se trata es de superar la idea de los subsistemas y que es toda una misma continuidad. Lo otro es que nosotros pensábamos que esta transformación podía llegar a ser como más profunda, que rompiera las asignaturas y trabajara más por campos. No es lo que sucedió. O sea, Al estilo de lo que había propuesto Rama hace unos cuantos años. y en por realidad áreas. por los antecedentes que se habían de alguna manera dejado deslizar en los procesos, nosotros pensábamos que se iba a trabajar más por campos disciplinarios y no tanto por asignaturas. Que en definitiva, si ustedes ven lo que ha trascendido, son asignaturas. Sí, sí, Las mismas materias. 11, 12, Cambios de nombre, un cambio claro. de nombre, Sí. pero van a tener las mismas asignaturas, más o menos con la misma carga horaria. Por eso es que en realidad estamos a la espera de saber si lo único que cambia es que en algún nivel no van a tener ciencia física, pero van a tener taller de ciencias, o no van a tener dibujo o música y sí van a tener un taller de arte. Bueno, eso. Ahora, si después en la malla curricular se trabaja por interdisciplinariamente, por proyectos, bueno, ahí supone que empecemos a ver cómo eso va a realizarse. Claro, usted con la experiencia que tiene en la dirección de un colegio, ¿no? Son muchos los profesores que, por ejemplo, porque me parece que, sobre todo música, por ejemplo, que lo acaba de mencionar, ¿no? O física y química, uno está preparado para dar la materia, lo que va en eso, física, química, música. Y si ahora ponen en un taller, ¿están los profesores, los docentes preparados para hacer ese cambio? Pienso porque es mucho. ¿Qué pasa con los de música? Y si ahora tengo que hacer un taller de arte, es decir, hasta la contratación del personal. ¿Cuánta gente puede caer en el camino? Es decir, que en marzo puede quedar sin trabajo, capaz que no en marzo de este año, en marzo del siguiente, porque no se adaptó a algo que desde, no sé, el Instituto de Profesores de Artigas te formaste para eso. Sí, ¿Lo ven como un problema? Ahí hay un gran hueco que es la formación docente, que no está pensada para este modelo, tampoco para las metodologías activas, ni tampoco para el trabajo interdisciplinario. De hecho, cada uno va teniendo como el desarrollo de la formación de su disciplina y la pedagogía y la didáctica para esa Exacto. disciplina. El integrar desde este marco competencial las distintas disciplinas es un proceso de formación de los docentes y de tiempos de coordinación que suponen inversión presupuestal. Eso es claro. O sea, nosotros como experiencia en los colegios que hemos desarrollado innovación, hemos tenido que invertir. No podés transformar sin mayor inversión. Y tampoco podés transformar sin tiempos. Estos son dos requisitos que nosotros Porque aparte estamos hablando de constatamos. personas. Personas concretas que le tengo que dedicar formación, acompañamiento y tiempo para que pueda coordinar con el otro docente. Si yo pretendo que la física y la química se den como un área integrada a partir de la resolución de un problema que todos compartimos, que es la mejor manera de aprender, porque la realidad no viene dividida por disciplinas, te presenta problemas y desafíos y las disciplinas te dan herramientas para poderlos resolver. Compartimos esa mirada de una formación más integrada, pero supone que los docentes tengan muchos más espacios y, como tú decís, no están formados y no siguen siendo formados en esto. Toda la transformación se da de una manera simultánea y por momentos también con mucha ausencia de diálogo con los actores que están ahí. ¿Con los actores, con qué actores? Y dice con usted? todos, con los estudiantes, con los centros educativos privados, con los centros educativos públicos. O sea, entendemos que hay una decisión política, que la respetamos, pero entendemos que también una transformación educativa es una transformación que implica a toda la sociedad. Y encarece, perdón. Y el diálogo en realidad, una cosa es que yo te escuche y otra cosa es que se te lo generen imponga. diálogos. Son dos cosas distintas, ¿no? Y también los tiempos para esos diálogos. Si yo me entero por la prensa de cuál es el documento y sobre eso tengo que opinar, o si yo tengo la posibilidad de recibirlo antes y generar un espacio de debate, encontrarnos, desarrollar algunas herramientas previstas que permitan este debate. Yo creo que en realidad
Entiendo que hay una decisión política, es respetable, es competencia del gobierno poder tomar decisiones sobre la educación, pero es algo que nos afecta a todos como sociedad. Ni hablar. Recién hablaba de recursos. ¿Cuántos son los que van a colegios de la educación católica Mira, aproximadamente? nosotros la en el matrícula? último censo teníamos alrededor de 55.000 alumnos. Ajá. Nosotros en todo el país. del 12% de la educación privada, de la educación del país es atendida por la educación privada. Bien. Y nosotros estamos cerca del 8 o 9% de la educación católica, porque tenemos 157 colegios en los 19 departamentos, ¿no? Bien, ¿encarecerá esto? Porque me imagino que hay un traslado de costos, ¿no? Como usted decía, de coordinación, quizás hasta de salones de clase, porque van a haber más cuestiones de talleres. ¿Se podrá ver reflejado en un aumento de matrícula paga, ¿no? Matrícula, la cuota, puede afectar a la materiales? deserción. Todavía nosotros no lo hemos calculado. En realidad también es verdad que muchos de nosotros ya veníamos en esta línea, de hecho nosotros como asociación veníamos impulsando estos procesos. De alguna manera, a veces también los recursos dependen de las estrategias que las propias gestiones nos van permitiendo tomar, y a veces uno va invirtiendo en el edificio de una manera, pero esto que te decía, cuando nosotros vamos por ciclos, nos permite que eso lo vayamos haciendo gradualmente, no que de un plumazo tengamos que hacerlo en todos los niveles. Supongo que después esto tendremos que trasladarlo a costos y ver en qué medida impacta. Yo no creo, por lo que está adelantado, que esto tenga un impacto muy fuerte en cuanto a eso, porque ya nosotros venimos teniendo horas de coordinación y las estamos dedicando a esto. Pero sí, de horas de formación, eso, nosotros como asociación hemos intentado facilitar esto, pero entendemos que falta mucho todavía, ¿no? Bien. Adrián Arias, gracias por estos minutos. Por con favor, Ciudad Viva, a ustedes a las órdenes. Y bueno, vamos a seguir charlando sobre este tema que seguramente va a seguir dando que hablar, ¿no? ¿Cómo no? Muchas Seguramente. gracias. Hasta conocer el documento, ¿no? Sí. Hasta conocerlo, ahí va. Bien, nosotros ahora nos vamos a exteriores y ya saludamos a Eso Luca Veloz. contás. Luca, te estamos viendo, escuchando. Muy buenos días, Pilar, nuevamente. Estamos en el Museo de la Imagen y la Palabra del Sodre porque aquí dentro de un ratito, a partir de las 12:30, se va a estar dando la inauguración de una muestra muy particular, Cuentos Chinos, y son los 100 años de Concepción China Zorrilla. Y de eso se trata esta muestra, que la va a pintar a China Zorrilla desde otra faceta, desde lo humano, desde la relación con sus pares, con los artistas. Y estamos con María Ángeles, que es la curadora de esta muestra y es como la responsable, se puede decir, de esto. En realidad, muchas gracias por haber venido físicamente hasta acá, que es en Misiones y Sarandí Misiones, aquí en el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, que pertenece al Sodre. Y que tiene una sala maravillosa que se estrenó en el 2019, donde hubo ya otras muestras. Y en este caso, siguiendo con los festejos del Día del Patrimonio, que festejan a esta gran mujer, China Zorrilla, China, vamos a decirle así ya, estuvimos trabajando todo el equipo. ¿Recuerda que se llama Concepción? No. Quizás las nuevas generaciones dicen China y piensan en otra China, pero todavía sigue existiendo en la memoria colectiva esta potencia de China, que la quisimos mostrar con todo el equipo desde su lugar más pop. Por eso estos colores rosados, por eso esta idea de mostrarla del lado más popular, más de los fans, más desde el lado del público. Tenemos testimonios de personas que la conocen y que cuentan sus famosos cuentos, porque ella es una persona que, además de su talento en la escena o en los espacios convencionales del teatro, también se lucía como artista en otros lugares menos convencionales, que hoy en día nos parecen más naturales, como en las charlas, por ejemplo, ¿no? Y ahí ella contaba. Gran motivadora, Sí, sería hoy. Yo creo que sería hoy como una gran performer.
¿no? Sería como un artista de su propio libreto, que tiene que ver... Esta es la propuesta que tenemos acá, ¿no? Que es generar tu propio personaje, además de ser una gran actriz, directora, adaptadora, creadora musical, regisseur, haber estrenado su faceta de actriz acá en el Sodre. Tiene como muchas facetas, más allá de ser actriz seria, actriz cómica, pero también ella misma convertirse como en su gran relato, ¿no? Con esos cuentos de su propia vida, que hoy en día podríamos llamar como un discurso autorreferencial, donde no nos importa, por eso cuentos chinos, no nos importa la veracidad o no. Suponemos que el 99% de las cosas que ella dice son verdad, y está bueno eso, y no nos importa saber si en esos relatos suceden otras, es verdad o no, porque forma parte del arte. Eso dice Mario Morgan en uno de los testimonios, ¿no? Que lo importante es la historia, y además da cuenta allí de una anécdota con Mario Benedetti, donde China dice, bueno, era mejor mi historia que la verdad. Ahí Mario Morgan nos ofrece en sus testimonios esta cuestión de, no importa si la historia es verdadera o no, lo importante es cómo se cuenta la historia. Y ahí entra el concepto de la narración, ¿no? Por eso tenemos acá testimonios de gente narrando la narración de China, desde una afectividad súper fuerte, ¿no? Esa afectividad que ella supo tener también con su público. Por eso abajo vamos a encontrar también arte fan, ¿no? Sus fans que le mandaban piezas de arte o sus propias colecciones. Lo que hoy sería generar un meme, en ese momento era te mando mi pintura o te mando mi representación. Ese gran diálogo que ella tuvo, esa popularidad, por eso la consideramos, como alguien bien dijo, la gran bestia pop uruguaya. Por eso dice usted que es una estrella pop de su tiempo, ¿no? Porque era lo que sería hoy cualquier otra estrella pop. Sí, creo que fue una adelantada. Esto ya es una opinión mía personal. Demasiado adelantada a la propia concepción de lo que es el arte o el arte contemporáneo hoy en día. Por eso acá la queremos mostrar desde ese lado, un lado menos solemne, más divertido, más vivo, más nuestro en el sentido de todos nosotros, ¿no? Los espectadores. Y por eso la gente que va a poder venir aquí este fin de semana del patrimonio, entre las 10 y las 6 de la tarde, me anoté el horario. Porque tienen machete ahí. Pero además... Luca va a poder venir y dejar en un código QR su propio cuento chino sobre China Zorrilla. Porque eso forma parte de la memoria colectiva, ¿no? Todos nos sentimos partícipes y de poder contar y formamos parte de la propia construcción de la figura de la estrella, en este caso China. Está muy bien. Hay historias que además van a estar contadas por los protagonistas, Ricardo Darín, Patricia Palmer, que la imita a China de forma fantástica. Es un regalo el testimonio de Patricia Palmer porque en esa imitación la imitan en la forma de hablar de China. China, dice Soledad Silveira, que es otra de las personas que tiene su testimonio, es inventora de un timing, es inventora de una forma de hablar. Estamos hablando de alguien que uno siempre habla de China como actriz, pero en realidad es una creadora. Ese es el ser artista, es no solamente ser una intérprete de los demás, sino que ella crea su propia manera de hablar. Y por eso Patricia Palmer hace este homenaje desde el afecto de imitarla, pero ahí te estás dando cuenta que la está encarnando, ¿no? Se está volviendo un poco china, y eso es el poder de la anécdota, la fuerza de la anécdota, la fuerza del afecto, que hace que vos, en esta cosa que tiene la cultura de reproducir todo el tiempo y al mismo tiempo ir innovando, sigas manteniendo a las figuras vivas, ¿no? Ahí está la potencia de las grandes personalidades, en este caso esta gran mujer, que tiene que ver con que deja una huella en el otro y el otro, en ese momento que la cuenta y la narra, vuelve a ser ella. ¿Cuánto hay, usted que ha estudiado, de esa familia de artistas que también carga a China, ¿no? Esa historia en el personaje, en la vida que después construye China? Bueno, ella... Tiene un bagaje importante atrás, ¿no? Bueno, ella viene de un linaje de su padre, de su abuelo, pero es una rupturista porque no sigue haciendo el mismo tipo de arte. Por eso esto de lo pop
está bueno porque nos hace ruido, no viene de la escultura, no viene de la poesía, ella va hacia el teatro, ¿no? Si bien sigue siendo un arte distinguido, igualmente luego se mete en los medios de comunicación, entonces podemos decir que no sigue un mandato, esta de nuevo es mi interpretación, ¿no? No sigue un mandato de esa forma, sin moverse de ese lugar, sino que llega a ser ella China en sí misma, ¿no? Sacada de Zorrilla de San Martín, ¿no? No sé si me expliqué, si Está pude... muy bien, está muy bien. Y ahí hay por ahí, en esto de lo que crea China, hay un director muy famoso, me dijo usted, yo no lo conocía porque está en el atrás, que habla de cómo genera también una escuela China Zorrilla de la forma de actuar y de cierre, ¿no? Allí él le llama el remate. Sí. El remate Maurice Chevalier, disculpen mi francés, es Marcos Carnevale, un gran director argentino de comedias de hace muchísimo tiempo, que la ha dirigido a ella y ha dirigido a los grandes. En esta cosa que tenía China también de estar en el Star System, que nosotros miramos de la otra orilla, ¿no? Por eso... Es de acá y de allá. Es de las dos orillas y porque seguramente ella tiene algo que conmueve, ¿no? Al público de los dos lugares, ¿no? Entonces Marcos Carnevale decía que ella le había explicado en esta cosa, de nuevo, de creadora, de que hay dos formas de remate, ¿no? Remate por texto y remate por tono. Muchas veces, yo no soy actriz, no voy a poder, van a tener que venir a ver acá, a la sala de Sarandí y Misiones, venir a ver no sé si ustedes lo están pasando el video, capaz que lo tienen también, el testimonio de Carnevale, donde él también performa de alguna manera a China Zorrilla y explica que muchas veces es cambiando el tono, ¿no? Luca, veloz, Luca, ¿no? Te cambio así el tono y de esa forma te cambio un poco y te genero esa forma del humor que ella manejaba de forma natural y de una forma totalmente fácil, ¿no? Y nos vamos, porque se nos ha ido el tiempo. Este viernes también hay un conversatorio en la sala de la Reta del Auditorio Nacional, donde va a estar el acá y el allá del Río de la Plata. Luis Brandoni, Carlos Perciavale, y que van a estar hablando de China Zorrilla, Mario Morgan también. Así que 18:30 en la sala de la Reta, invitados todos y todas a participar de este Día del Patrimonio aquí en el 430 de la calle Sarandí, en el Sodre, en el archivo de la imagen y la palabra, con esta muestra que María Ángeles nos ha adelantado ya de forma maravillosa. Muchísimas gracias por recibirnos. Nos vamos, compañeros. Muchísimas gracias, Lucas. Saludos a María Ángela, que bueno, además ha sabido estar aquí en el canal, como columnista la hemos tenido también. Sí. Así que un abrazo grande, mucho cariño para ella. Le mandamos un saludo. ¿Hacemos una pausa? Una pausa y ya venimos con Ariel Cuadro, va a estar con Tania y Marcelo esta próxima entrevista. Lo decíamos al inicio del programa, Uruguay, Montevideo, está siendo sede del Congreso Latinoamericano de Neuropsicología. Y es una cosa importante, es un congreso que se realiza cada 2 años y que genera investigaciones, ponencias, aprendizajes, una sinergia de conocimientos que sin duda es positiva para nuestro país y para todo el continente. Es la segunda vez que se realiza aquí en tierra uruguaya, la primera fue en la tercera, estamos viendo la 17ª edición. Y para hablar de este congreso y de los pormenores de la neuropsicología en nuestro país es que tenemos el agrado de recibir a Ariel Cuadro, que es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología e integrante del congreso. Bienvenido, Ariel. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, estamos muy animados con este congreso, además después de la pandemia tuvimos que correr lo que hace un año para poder hacerlo presencial, porque bueno, parte también de
del interés siempre de la sociedad en convocar, digamos, a quienes trabajan en el campo de la neuropsicología, es esa cuestión del encuentro y de la distancia. Bueno, entonces queríamos hacerlo con la mayor presencialidad posible, así que estamos muy animados, con un número que nos sobrepasó de lo que nos imaginábamos, con 18 países presentes, o sea que estamos muy contentos y animados con dar inicio a este 17º Congreso. Yo intenté definir la definición que encontré, que me pareció más sencilla, pero capaz que nos puedes ahondar y llevarle a la gente a sus hogares. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de neuropsicología? Que es las relaciones que tiene la conducta con nuestro cerebro. Sí. A ver, la neuropsicología es como un área muy multidisciplinar, digamos, donde en realidad es la integración de muchas disciplinas que de algún modo trabajan, digamos, en ese puente, digamos, entre el cerebro y conducta, ¿no? Nosotros tenemos lo que son las funciones psicológicas, digamos, y un sistema nervioso que da sustento a esas funciones. Bueno, la neuropsicología lo que ha hecho ha sido buscar esa relación entre cómo se da esas funciones psicológicas y cómo se da con ese sustento del sistema nervioso. Entonces, eso nos ha permitido conocer mucho más cómo funcionan los procesos, y el interés por conocer los procesos es lo que nos permite también generar, por un lado, aquellas mejores estrategias y aquellas mejores formas de intervenir y rehabilitar, en definitiva, para mejorar la calidad de vida. Así que el foco ha estado de estudiar esa relación, como decimos nosotros, entre estructura y función, digamos, ¿no? O sea, entre la estructura que da sustento a nuestras funciones psicológicas a lo largo del desarrollo, y también cuando se producen situaciones en las cuales se generan, digamos, disfuncionalidades a nivel de las funciones. Yo decía hace un ratito que la neuropsicología es algo que nos involucra de alguna manera a todos. Y en todo tiempo de nuestra vida, ¿no? En todo momento de nuestra vida. Yo leía por ahí un ejemplo que hablaba de que qué pasa con una persona que no tiene problemas a priori visuales, pero donde todo el mundo veía a su esposa, él veía un sombrero, ¿no? Creo que es un ejemplo que manejan muy bien. ¿Ese tipo de ¿eso es un ejemplo válido? Claro, porque una cosa, es decir, desde el punto de vista funcional se produce un trastorno, una alteración a nivel de las funciones, que, digamos, probablemente lo que esté explicando esa disfuncionalidad sea algún tipo de alteración o trastorno a nivel del sistema nervioso. Entonces, entender cómo es que esa relación entre las estructuras del sistema nervioso y la funcionalidad es bien importante para entender qué es lo que está pasando, y sobre todo también a la hora de intervenir, cómo podemos intervenir o cómo podemos compensar o cómo podemos rehabilitar, digamos, para poder dar respuesta a ese tipo de trastornos, como otros que se van dando, como decía, o a lo largo del desarrollo, ya sea que la persona, digamos, nace, para ser más así, más claro, con alguna disfuncionalidad, o que se haya dado por algún tipo de trastorno, alteración o demás durante el proceso mismo del desarrollo, lo que llamamos a veces alteraciones más adquiridas, digamos, ¿no? Sí, el Congreso tiene dos grandes ejes, dos grandes vertientes. La asistencial, que es eso de la neuropsicología vista desde, de repente, un accidente de tránsito que genera, que es una de las causas más importantes degenerativo para personas entre 15 y 35 años en nuestro país, o una demencia En el caso senil. de eso, sí. O trastornos, por ejemplo, del neurodesarrollo, como pueden ser los trastornos del espectro autista, los trastornos por déficit atencional, las discapacidades intelectuales, los trastornos específicos del lenguaje o los trastornos del aprendizaje, que siempre son uno de los grandes núcleos, digamos, que tiene que ver con todo lo que son las dificultades, como es el caso de las dislexias, las discalculias y demás, que es otro de los grandes focos, digamos. Pero esa vertiente es mucho más común, quizás. Sí, la claro. vemos en el día a día. Lo hablábamos con Marcelo en la preparación de esta entrevista. Si es que ahora hay más personas que presentan estas dificultades o hay mayores diagnósticos. A ver, probablemente hay mayores diagnósticos. En el caso de las dificultades o los trastornos de aprendizaje, como es el caso de las dislexias y demás, son dificultades que se presentan en el momento en que se empieza el proceso de adquisición de esas habilidades. Y esas habilidades requieren una enseñanza explícita, o sea, nuestro cerebro no sabe leer ni escribir, no viene preparado, no viene, digamos, ya preparado para leer y formateado para leer y escribir. Hay que enseñarle, ¿no? Y enseñarle desde el punto de vista de la neuropsicología es generar circuitos neuronales que se especialicen, digamos, en la lectura y la escritura. Entonces, bueno, aparecen las dificultades cuando ponemos en marcha ese proceso de enseñanza explícita o la generación de esos circuitos que van a permitir que la persona lea o escriba, ¿no? Entonces, hasta que eso no se da, entonces en cuanto que tenemos más diagnóstico, pero también se ha
ha aumentado, digamos, la escolarización y hoy en día tenemos, gracias a Dios, por ejemplo, en nuestro país, una altísima escolarización en los niños, bueno, también tenemos más niños, digamos, entonces es más fácil a veces poder decir, bueno, tenemos más casos, bueno, en realidad es que también tenemos más situaciones y tenemos más evaluaciones, así que en ese sentido también hay que ser cuidadoso de decir es que hay más o menos, bueno, es cierto que hoy en día tenemos muchos más niños en situación de escolarización y por lo tanto también podemos identificar mucho más aquellas situaciones. La prevalencia, por ejemplo, en el caso de la dislexia, más o menos está en torno del 5 o 6% como trastorno del aprendizaje, o sea, como trastorno del neurodesarrollo. Otra cosa es aquellos chicos que tienen dificultades severas para el aprendizaje del lenguaje escrito y entonces ahí aumentamos considerablemente el número, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre te digo, nosotros los estudios que hemos hecho en Uruguay estamos en torno del 5%, pero si yo tomo como chicos que se comportan como disléxicos, estamos en más del 18,5%. Eso quiere decir que tenemos un alto porcentaje de chicos en nuestro país que su lectura, digamos, y también su producción escrita en cuanto al ortográfico y demás, responde como si tuvieran dificultades, ¿no? ¿Y eso cómo yo le llamo a eso como dislexia cultural, digamos, ¿no? Ahí va. ¿Y por qué sucede eso? Y eso tiene que ver con lo que aparece, digamos, ya en las evaluaciones nacionales como internacionales, que Uruguay tiene un número significativo de alumnos con dificultades en el acceso al lenguaje escrito, muy vinculado o muy reasociado, digamos, a la brecha grande que hay desde el punto de vista socioeconómico, cultural. O sea que lo que se asocia es eso. Yo siempre digo, eso es lo que nos permite ver, explicar cuál es la diferencia. No nos responde el problema que tenemos, digamos, ¿no? Y el problema que tenemos es que tenemos un sistema educativo que no logra minimizar, digamos, esas diferencias económicas y culturales. Por eso yo digo, el gran desafío que tiene el país es generar una propuesta, digamos, que minimice esas diferencias socioeconómico-culturales que están asociadas además a contextos alfabetizadores. O sea, en aquellas situaciones en las cuales los niveles socioeconómicos tampoco son favorables o son vulnerables, pero hay contextos alfabetizadores, el comportamiento y el aprendizaje de esos niños es diferente. Entonces el problema es cierto que hay una relación entre contextos vulnerables y, digamos, contextos o el no contar con contextos alfabetizadores. Pero si contamos con contextos alfabetizadores, minimizamos el problema de lo socioeconómico. Esto me parece apasionante, porque no solamente se puede solucionar desde la enseñanza o desde la escolaridad, desde que se meten adentro de un centro de enseñanza los chiquilines. Si el contexto es crítico, es vulnerable, se va a sentir. Lo que hay que combatir es el contexto, no solamente desde la enseñanza. Exactamente. El gran tema que nosotros tenemos es generar contexto. A ver, si uno mira incluso el último informe de ERCE del 2019 y demás, y ya también un informe de UNESCO del 2010, el impacto del sistema escolar en el desarrollo de estas habilidades es bajo. Andamos en un 20-21% en el último informe de ERCE. O sea que quiere decir que el 80% del impacto para el desarrollo de esas habilidades está dependiendo de otras variables que particularmente son contextuales y particularmente de los contextos familiares. Entonces ahí tenemos que fortalecer eso. También sabemos que esos contextos están muy vinculados, por ejemplo, al nivel educativo de los referentes, particularmente de la madre. Y si nosotros tenemos que, en algunos estudios, muestra de que en contextos más favorables, más del 90% de los referentes al menos terminó la educación media, pero si vamos a contextos desfavorables no llegamos al 13%, entonces, bueno, tenemos una realidad, por eso digo que la complejidad, o sea, yo siempre digo, lo del nivel socioeconómico nos describe una realidad, pero el problema que tenemos, o sea, en el caso del lenguaje escrito, es cómo generar contextos, porque dependemos mucho de esos contextos alfabetizadores. Y si no queremos depender de eso, tenemos que generar otros contextos o generar una propuesta que minimice los efectos de aquellos chicos que no tienen esos contextos alfabetizadores. Y todos esos trastornos de aprendizaje que hablábamos, dislexia, todo eso, se dan claramente mucho más en este tipo de contextos vulnerables. No. Como trastorno del neurodesarrollo no necesariamente se da, pero sí se da de que tenemos un alto porcentaje de esos chicos de esos contextos que se comportan con esas dificultades. Exactamente. Perfecto. Y también a veces eso acumulado, digamos, también genera una resistencia después a poder revertirlo. O sea que cada vez se va volviendo más difícil generar cambios, ¿no? Claro. Leíamos una entrevista tuya del 2020 en la que empezaba a visorarse alguna consecuencia ya de la pandemia, de la educación a distancia. Hoy con la perspectiva del tiempo, ¿cómo ha resultado para estas cifras, para estos aprendizajes, para estas detecciones? Sí, a ver, particularmente eso, o sea,
ha tenido mayor impacto precisamente en contextos más vulnerables, porque, como decíamos, dependemos mucho de los contextos alfabetizadores. En contextos más favorecidos, además de que hubo una mayor asistencia, digamos, a los centros educativos, tenían esos contextos alfabetizadores. Entonces, realmente ahí podemos, se minimizó bastante, por lo menos en estas habilidades más instrumentales, esas dificultades. Pero en contextos vulnerables, además del tema de los tiempos en que no pudo haber asistencia y demás, también se quedaron mucho más vinculados a esos contextos no alfabetizadores. Así que ahí tenemos claramente dificultades. Lo vemos en los casos de los niños de primero y segundo año de escuela, hasta tercer año de escuela, enormes carencias, digamos, que se empiezan a presentar, porque no ha habido esos tiempos de alfabetización, digamos, necesarios, ¿no? Y si eso no se cubre desde el ambiente escolar, además, de todas formas es bien interesante ver los informes incluso de Arista y demás, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ver que el impacto que tuvo en nosotros la pandemia en relación a otros países de la región no fue tan grande, o sea, el rezago no fue tan grande en nuestro medio, entre otras cosas porque muchas prácticas de los docentes, tratando de poner foco en estas habilidades instrumentales, tratando de buscar los vínculos con la familia y demás, lograron minimizar, digamos, esos efectos. O sea, que también promovió mucho, por un lado, focalizar en este tipo de aprendizajes y por otro lado también el vínculo con la familia, porque sabemos que el involucramiento familiar es muy importante en todos los procesos de aprendizaje. Y ese es también un desafío en Uruguay, porque Uruguay tiene un bajo involucramiento de las familias en los procesos de aprendizaje de sus hijos. Entonces ahí tenemos otro gran desafío, porque sabemos que esa es una variable, porque el involucramiento tiene que ver con las expectativas de las familias con respecto a sus hijos, y nosotros tenemos poco involucramiento y por lo tanto también a veces pocas expectativas, sobre todo en contextos más vulnerables. Entonces, el lograr el involucramiento y con eso aumentar las expectativas es muy importante para generar mejores condiciones de aprendizaje. Ahí está bueno esto que estabas diciendo también, porque me imagino que en el Congreso no solamente es un Congreso donde los especialistas diagnostiquen cuáles son los problemas, sino que también hay propuestas para revertir. Sí. Hay muchos trabajos de los que se presentan en las distintas mesas, que son 45 mesas y hay 110 pósteres, además de más de 6, 7 conferencias, que van a estar orientadas mucho más a temas de intervención. En estos momentos el gran desafío es generar propuestas que logren intervenir, mejorar, rehabilitar, digamos, más que los diagnósticos, digamos, claro, ¿no? O sea que el gran desafío que tenemos ahora es generar, nosotros más o menos, como pasa en Uruguay, las condiciones y el diagnóstico de las situaciones de aprendizaje las tenemos bastante identificadas, digamos. El gran desafío que tenemos es cómo generar propuestas que mejoren esas condiciones de aprendizaje y por lo tanto las condiciones de vida. Hay que ver que en estas habilidades nos jugamos mucho, no solo el saber leer y escribir, sino que el saber leer y escribir es uno de los principales recursos que tenemos en el mundo de hoy para acceder al conocimiento, al aprendizaje y con eso al desarrollo. Sin duda. Ariel, nos queda un minuto de esta preciosa charla que te agradecemos. No tuve tiempo de leer tu currículum, pero realmente es un honor que estés acá con nosotros enseñándonos todo esto. Pero quería detenerme en ese último minuto en el comunicado en sí de este congreso, en la invitación a la población a saber que esto está sucediendo, en lo que habla del papel histórico de Uruguay, un pionero en la neuropsicología, sí, pero a la vez que esto de la rehabilitación de los accidentados o de las personas con determinados tipos de demencia aún está en ciernes, así dice literalmente. Te pido una última definición de cómo estamos en este momento, en este 2022, en cuanto a neuropsicología. Bueno, yo creo que, a ver, nosotros tenemos una larga, por eso digo, en América Latina tradición importante, incluso estando muy, digamos, en punta, en los trabajos ya en la década de los 60, sobre todo vinculado a los estudios de memoria, todo lo que eran trastornos a nivel de memoria, como a nivel de las dificultades de aprendizaje. Esas fueron las dos grandes líneas donde se vinculó mucho la gente del campo de la neurología con la gente del campo de la educación. Así que tenemos una tradición grande y eso fue lo que nos posicionó cuando se fundó la Sociedad de Neuropsicología. Uruguay tuvo una participación muy importante, ahí tuvimos un destacado neuropsicólogo que fue Fernando Dalmás y otros que realmente jugaron un rol muy importante. Y yo creo que en este momento nosotros también estamos en un buen posicionamiento, digamos, muy vinculado. Hoy en día la transversalidad es mayor, digamos, pero tenemos mucha gente implicada de muchas disciplinas en el campo de la neuropsicología y creo que eso nos pone, digamos, también, y bueno, también esa es la razón de poderlo hacer en Uruguay, poder convocar a más de 650 personas en un país como el nuestro, no es frecuente, digamos, sí, y bueno, y generar un congreso con eso, bueno, yo creo que eso muestra, digamos, el nivel de presencia que tenemos y de desarrollo
y de interés que genera el campo de la neuropsicología. Muy bien, Ariel Cuadro, muchísimas gracias. No, a ustedes, muchísimas muchas gracias por la oportunidad. por tratar este tema, además, con la profundidad, pero a su vez con la llaneza que necesitamos los que no somos especialistas para entenderlo. Nada, muy bien. Muchísimas gracias. No, Nada, al revés, a las y órdenes. te invitamos, es tu casa, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. ¿Nosotros a dónde nos vamos? Nos vamos a otra hincha. No sé, no le preguntamos de qué cuadro era hincha. No. Tradicionalmente de Peñarol, pero sin Bueno, ningún feliz fanatismo. cumpleaños, sin ningún Feliz fanatismo, cumpleaños, gracias como por el debe fanatismo. vivirse. Hay otra mancha en el móvil. Hay otra mancha en el móvil y por eso vamos a ir con ella. Nati de Brun, que está en el Pit CNT, porque además de ser cumpleaños de Peñarol, hoy es un día muy especial y por eso ella anda por allí. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Sí, efectivamente, las dos cosas. El motivo especial y además lo que dijeron antes. Y en ese sentido también me vine pronta y lista para festejar las primaveras, como todos los años. Bueno, pero estamos acá en el PIT-CNT, acaba de terminar una conferencia de prensa porque hoy es el día global por la legalización del aborto, el aborto seguro, pero además también porque se cumplen 10 años, este año justamente, de lo que fue la promulgación de la ley que dio pie en nuestro país a la legalización del aborto. Para hablar de esto, de los avances que han habido o no, y de qué es lo que falta avanzar en este sentido, estamos junto a Yanina, junto a Tamara, integrantes de las organizaciones que hoy estuvieron convocando para esta conferencia de prensa. Yanina, empezamos contigo y te pregunto concretamente, ¿en qué situación estamos en estos 10 años? ¿Cuánto se logró avanzar? La importancia además que ha tenido esta ley en nuestro país a partir de que se promulgó. Buenos días. Bueno, como avance lo que podemos decir es que a 10 años de esta ley tenemos servicios de aborto que se implementan al mismo tiempo de que la ley se promulga. En eso, hoy celebramos los 10 años y celebramos el avance que hemos tenido en derechos sexuales y reproductivos y en lo que implica el acceso a aborto legal en Uruguay. También a 10 años todavía tenemos servicios que no se conocen. Nos pasa de estar identificando, quienes estamos trabajando en lo que tiene que ver con aborto, identificar que aún hay servicios que no se conocen, que todavía tenemos localidades de los servicios públicos de salud con ginecólogos objetores de conciencia, con 100% de objeción de conciencia, lo que implica un impedimento y una barrera para quienes quieren acceder al aborto en esas localidades. También tenemos, que lo mencionamos en la conferencia, como encargada del área metropolitana de salud sexual y reproductiva, a una médica que es objetora de conciencia. Entonces, son barreras que en realidad se siguen presentando y que a 10 años de la ley no hemos podido subsanar. Tuvimos en 2020, y aún estamos reclamando, la muerte de un adolescente por un proceso de aborto legal que desde el Ministerio de Salud Pública aún no se han dado respuestas. Nosotros no estamos exigiendo nombres, estamos exigiendo que se dé respuesta y que se nos explique qué es lo que pasó y qué medidas se tomaron para poder subsanar esto y que no se vuelva a repetir. Aún sigue siendo un estigma el aborto y las personas que deciden abortar, así como los servicios o profesionales que trabajan en los servicios de aborto, todavía siguen sufriendo un estigma social y que creemos que es sumamente necesario este 28 volver a decir que necesitamos hablar de aborto y que desde quienes tienen el poder de tomar decisiones necesitamos respuestas y necesitamos sentarnos a dialogar con quienes hoy están tomando las decisiones en relación a salud sexual y reproductiva y puntualmente en aborto. Tamara, hoy cuando se presentaba la conferencia, una de las cosas que se destacaba justamente era que esta ley fue pionera en América Latina, que además sirvió también de ejemplo para otros países, pero que estos países han logrado avanzar y Uruguay se estancó. ¿En qué cosas o en qué se diferencia lo que es la ley que tenemos nosotros actualmente con lo que se ha podido avanzar en otros países? Bueno, primero que nada, reconocer que todos los años desde que se ha implementado la ley abortan cerca de 10.000 mujeres y personas con capacidad de gestar, pero bueno, nosotros acá lo que tenemos es una avanzada que es el reconocimiento de la simple voluntad de la mujer, más otras causales, y se reconoce hasta las 12 semanas de gestación, 14 por violación. Bueno, en Argentina ya estábamos reconociendo que se avanzó hasta las 14 semanas por la simple voluntad de la mujer. En Colombia hasta las 24 semanas se despenalizó del Código Penal. En México también se está avanzando a través del sistema judicial. Y bueno, nosotros lo que estamos diciendo es que en tanto un país que ha demostrado ser de avanzada y que ha demostrado el reconocimiento de los derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos, estamos en tiempo ya de que se
se pueda avanzar. Estas propuestas están sobre la mesa hace tiempo, nosotros reconocemos también las limitaciones en términos normativos y de condiciones políticas también para hacer este tipo de cambio. Por eso también nosotros adherimos particularmente desde MISU y Gozarte a las propuestas como lo es el Congreso del Pueblo, la intersocial, en términos de sumar fuerzas, de sumar agendas, en términos de profundizar cada vez más en democracia y en ese sentido seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos humanos. También nosotras lo que estábamos proponiendo hoy es que también es poder marcar una vez más que no estamos solas, a las mujeres que no están solas en estos procesos de aborto. Somos parte de un amplio campo social que brega por los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Y es desde aquí que reafirmamos nuestro compromiso de lucha y resistencia. Hoy en diferentes lugares del país y del mundo también, porque este movimiento es internacional, estamos bregando por el derecho al aborto seguro, legal, libre y gratuito. Y bueno, también nos sumamos y convocamos a la marcha en Montevideo en particular por la diversidad, 30 de septiembre, por el orgullo de ser y por el derecho a decidir. Gracias a ambas. Parte de lo que se decía en esta conferencia era justamente con lo que terminaba Tamara, ¿no? Que hay que seguir hablando del aborto, buscando eso, que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Muchísimas gracias, Nati. Por supuesto que sí habrá que seguir hablando del aborto cuando desde distintos sectores de la sociedad todavía hay algunos que no han entendido que se trata de derechos y no de obligaciones. Y también miremos también en el exterior lo que está sucediendo en Estados Unidos, que es tremendo el retroceso que ha habido en esta materia. Muchas gracias, Nati, por supuesto, por tu intervención desde allí, desde el PIT-CNT. Ahora nos vamos a ir a una pausa y a la vuelta venimos con más intervenciones desde la calle y también con nuestra agenda cultural. Faltan 5 para las 10, vamos a las calles nuevamente al encuentro de Luca Veloso, otra vez, que está en la Facultad de Psicología. Luca, adelante. Muy buenos días nuevamente, José María. Estamos en Facultad de Psicología porque es uno de los servicios de la Universidad de la República que está ocupado. Son 8 en este momento, 7 en Montevideo y el CURE de la Regional del Este está ocupado. Y en Facultad de Psicología pasaron la noche 166 personas. Estamos con la intergremial, estamos con Adriana Molas de ADUR. Bueno, ¿cuál es el planteo concreto? Bueno, el planteo es una ocupación en este momento de 48 horas de Facultad de Psicología, intergremial, docentes, estudiantes, funcionarios apoyando con un paro de 48 horas también. Que se articula con una serie de medidas que estamos tomando progresivas a nivel de los tres órdenes de la Universidad de la República. Nosotros como representantes de ADUR Central en la Facultad de Psicología, estamos promoviendo la visibilización de la situación grave de la Universidad de la República, teniendo en cuenta que la situación presupuestal en este momento, como se está desarrollando la discusión, atenta contra el desarrollo de la universidad en todas sus áreas, ¿no? En sus funciones fundamentales, fundamentalmente en la enseñanza de grado posgrado, la investigación y la extensión y actividades en el medio. En ese sentido, estamos tratando de generar condiciones para que se nos pueda atender en los reclamos que estamos realizando, para no solo mantener lo que está, sino tratar de mantener lo que está también pensando en el futuro. Se trata de que los avances que se han logrado, que tenemos, por ejemplo, la cuestión de la matrícula, ¿no? Que está universalizándose en este proceso histórico de la universidad, donde se está accediendo a la formación de grado y de posgrado de nivel imponente, ¿no? en estos últimos años, está en riesgo, pero también está en riesgo el desarrollo de la investigación, de la ciencia, tecnología, sociedad y de las actividades de extensión. Entonces, había unos planteos de parte de los estudiantes, por ejemplo, de bienestar universitario, que estaban teniendo dificultades con las becas.
Sí, sin duda. Y es una cuestión no solo de cara al futuro, sino también del presente. Si el presupuesto con el que tenemos no alcanza, un aumento de presupuesto cero, que es el planteo actual, menos va a alcanzar a futuro, ¿no? Las becas son algo fundamental para estudiantes del interior, para estudiantes de Montevideo que no tienen los recursos para llegar a la facultad, tanto sea para boletos o para alimentación. Entonces, va por ahí, como decía mi compañera docente. Otra cuestión que es central para nosotros es que la matrícula ha aumentado exponencialmente en psicología después de la pandemia. Entendemos que la salud mental va a ser uno de los órdenes primeros también de cara al futuro. Y esta matrícula también se traduce en menos horas docentes y es insostenible. Hay salones, aulas magnas de 300 estudiantes donde estamos sentados y no tenemos lugar para habitar la clase con dignidad, si se quiere, ¿no? Para poder escuchar. En las últimas horas habría una fórmula allí de la coalición, de la bancada de la coalición de gobierno. ¿Ustedes pudieron acceder a ella o todavía no la han? No, estuvimos un poco trabajando la Senadur Psicología, pero estamos discutiendo a nivel de todos los gremios y de todas las facultades. Pero bueno, por ahora lo que vamos viendo que es altamente insuficiente, que bueno, celebramos un poco la posibilidad, pero bueno, no llega al 10% del pedido total que estamos haciendo, y sobre el rubro específicamente tampoco es suficiente, o sea que estamos justamente hoy, vamos a estar discutiendo cómo vamos a seguir con las medidas. Muy bien, agradecemos a Adriana, a Lucía y a Pablo López de la mesa de ADUR de Psicología, y nos despedimos desde aquí, compañeros. Perfecto, Luca, muchas gracias por tu trabajo y también agradecemos allí a nuestros entrevistados. Vamos a tener más repercusiones a propósito de esto y otras ocupaciones que se están realizando en esta jornada de la edición mediodía de MBD Noticias. Ahora es momento de agenda cultural. Es verdad, para recomendar una obra que me la estoy recomendando a mí misma porque hace muchísimo tiempo que tengo ganas de verla. Se convenció ella misma de ir a verla. Porque sí, Del otro lado del mundo es una obra de teatro protagonizada por un grande. Me pongo de pie, César Troncoso y Camila Diamant, con dirección de Manuel Sobré. El argumento: Luz es una joven buscavidas, impulsiva y práctica. Ernesto, que la dobla en edad, es un intelectual hastiado del mundo académico. Ambos sufren de insomnio, mira qué lindo. Y mientras deambulan en las noches de vigilia, entretejen un vínculo extraño y buscan palabras que no existen. Hay funciones hoy y mañana en el Teatro Alianza a las 21 horas. Y la voy a ir a ver, no puedo esta vez, pero cada tanto se repone y es una de esas obras que la verdad, cada vez que la ponen en cartel digo voy, porque es impresionante. Tendría que haber una función a las 3, 4 de la mañana. ¿Sí? Y yo creo que sí. Ahí voy, esa voy, A esa voy. gustó. Y después vengo derecho para el canal. ¿La ve y me cuenta? Sí, tengo mucha comedia para ver, pero les cuento mañana porque hoy no tenemos tiempo. Mañana les cuento. Bien, Ni Locos, Ni Locos es la propuesta que tengo para ustedes en la Sala Cita Rosa. Es una banda de música para el público infantil. Con canciones que invitan a jugar, divertirse y bailar. Qué lindas imágenes. Hermoso. El estilo de la banda tiene una fuerte impronta rioplatense y latinoamericana, y el repertorio incluye una amplia variedad de ritmos y sonidos que van desde el candombe y el carnavalito, pasando por el rap, la cumbia y el tango. Sus letras, llenas de humor y de poesía, nos trasladan a mundos fantásticos y ocurrentes. La banda, Ni Locos, se presenta mañana en la Sala Cita Rosa a las 2 de la tarde. Hermosa. Qué bueno el video. Divino, muy lindo el video realmente, ¿no? Una Willy vieja. Una Willis, las viejas Willis. ¿Cómo no? Muy bien, Pilar. Estabas así desarmándome para ver si había algún carnavalero en la banda, ¿no? Sí, no lo distinguí, por lo menos a primera vista no lo distinguimos. Bueno, yo los voy a invitar al Museo del Carnaval precisamente, pero para ver algo que no tiene nada que ver con el carnaval. Porque es la banda que se llama, la banda de Pedro Pastor, que se llama Los Locos Descalzos. Pedro Pastor y Los Locos Descalzos. Madrileños ellos, allí lo tenemos en pantallas a Pedro Pastor, sobrino de Tigre, de Pedro Guerra, nada menos. Son madrileños. Los Locos Descalzos se llaman porque tienen la costumbre de cada vez que pisan un escenario, lo hacen precisamente descalzos. ¿Y no le da corriente? Para sentir la pisada, porque se sienten como más a tierra y andan todos descalzos. Como, de la misma manera, que Pedro Guerra, que vive en comunidad, porque son 7 viviendo en un apartamento, en
un piso, como le dicen ellos, y son nudistas y viven todo el día desnudos. ¿En serio? Sí, señor, sí, señor. No tiene nada que ver con su música, tiene muchos adeptos en el Uruguay, por eso andan a la vuelta, por eso vuelven a hacer una gira por Latinoamérica, que precisamente también toca en Montevideo. Esto va a ser mañana, jueves a las 21 horas, como decíamos, en la sala del Museo del Carnaval, y van a presentar el cuarto disco de esta banda, de Pedro Pastor y los Locos Descalzos, que se llama Vueltas. ¿Pero ellos cuentan esas cosas o las sacaste, las averiguaste vos? Porque me llama la atención que anden contando esas cosas. ¿A quién le puede importar a un artista Ellos lo que anda cuentan desnudo? en la entrevista. Porque, no, porque es parte de su filosofía de Alguien vio vida. el afinador, dice, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo guarda? No, bueno. Una púa, por ejemplo, para tocar. Es un detalle de la vida, porque vos decís, ¿por qué se llaman los Locos Descalzos? Y bueno, yo te explico por qué se llaman los Locos Descalzos y también una filosofía de vida que tiene la de ser nudistas, también. Bueno, deben tener un piso con aire acondicionado o calefacción, ¿no? Y ellos, pará. Cuando viene gente, ¿qué hace? No sé, nada. Menos mal que no tenemos tiempo. No me pisen la Bueno, pero alfombra. ¿tú crees que son los únicos que son nudistas? Pero no, Hay pero en mucha casa. gente que es nudista. ¿Cuántas habitaciones? Por un buen ambiente. Y con 7 tipos viviendo Emilia, juntos. No, son 7 no va. tipos, son 5 hombres y 2 mujeres. 5 hombres y 2 mujeres. Y un perro. Y todo esto está. Yo no voy a ver la casa del señor nudista en Madrid. Si uno va a la casa de los entrevistas que les hacen. ¿Lo hacen sacarse la ropa o pueden traer vestido? Se tiene que sacar todo, porque si no, no van ellos a su casa. Yo no me en todo saco caso. ni los zapatos. No El que vayan te invita a tu Emilia. casa A mí me sepa que- encantaría los no. zapatos, sí. Por Dios, sacarse los zapatos de la casa. ¿Cómo te van a invitar y hasta se van a hacer sacar Ah, los no me zapatos? gusta. Y si anda con las medias ahí medio cansadita. Yo, donde venga Tania me lo diga de esa manera, me pongo 2 pares, te digo, por la duda, porque tiene una pinta que si no me va Dígale a al Chacho bofetear. que se vista hasta acá. Por las dudas, si no, no voy nada a Chacho, su no lo casa. si no lo llevo. Ahí va. Ahí está. Chacho es nudista. La banda del rompeviento vamos a ser nosotros. Nos vamos entonces. Chao, gracias, hasta mañana. Nos vemos mañana, chao. Porque claro. Pero no le puede ser que te díganle la cosa.